ganar o perder un caso, pronto si soy funcionario me equivoco en la sesión, puede tener que ver mucho con no verificar la existencia de la ordenanza que crea las unidades que van a tener la competencia en materia ambiental, pudiéndose gestión ambiental, la unidad competente dentro del proceso sancionador, entre otras. Es decir, este requisito debe estar ya creado una ordenanza. Y por otro lado también tenía yo la ordenanza que es la que me determina el mecanismo por medio del cual yo voy a hacer el procedimiento administrativo sancionador. ¿Por qué es importante saber esto? Les había indicado la clase anterior que a veces los funcionarios se nos olvidan de este tema y resulta que yo en mi grado acreditado o en mi institución acreditada tengo un procedimiento sancionador especial, especialísimo. Y a veces al funcionario o al grado o a cualquier institución se le olvida este tema y me empieza a querer sancionar o me interpone una infracción ante una unidad que no está determinada en sus ordenanzas. Aquí ustedes ya tuvieran los primeros elementos de defensa para contestar un procedimiento sancionador o en su defecto si son las autoridades que van a iniciar el procedimiento inicial sancionador, van a saber que hay un error porque se está aplicando la norma general cuando tengo ordenanza especial. Creo que empezamos a revisar también un tema muy relevante ya luego de lo que es la acreditación de todos los requisitos, como era efectivamente el tema de la regularización ambiental. Señorita Jaramillo, ¿qué era la regularización ambiental? Bueno, habíamos visto que la definición estaba dentro del código y también del reglamento. Decía que más que nada la regularización ambiental era la autorización de ejecución sobre el PAO, que era y también nos decía que esta no distingue si es que la empresa puede ser privado, público o mixto. O sea, decía que aplicaba todas las categorías de PAOs que se iban a manejar y decía que no solo aplicaba a las obras, sino también podía llegar a aplicar a las actividades complementarias que se iba a llegar a tener. Y se nos había dado un ejemplo que eran las mineras, que por ejemplo tenían que regular la actividad minera, pero decíamos que si necesitaba tener una planta eléctrica para poder el funcionamiento, esa era una actividad complementaria que también necesitaba ser regulada. Perfecto, es decir, yo voy a empezar en este momento a entender y a meter en mi cabecita que cuando hablo de regularización ambiental, yo lo que estoy diciendo es tema ambiental, el órgano competente me está dando el ok, mi autorización para que yo pueda ejecutar. Y aquí tengo un lapsus, ¿nos quedamos hasta ahí o hasta dónde nos quedamos? Hasta ahí. Dos puntos para tener en cuenta debe determinar los elementos propios de cada PAO y que se deben tomar en cuenta los criterios de impacto y los riesgos ambientales. Entendido este tema, permitirnos de asimilar única y exclusivamente la regularización ambiental a licencia ambiental. Creo que sí les dije hasta esto. ¿Por qué? Porque a partir ya de este tema que estamos revisando, todos nosotros vamos a quedar con toda la claridad que la regularización ambiental puede implicar mínimamente algunos criterios. Y básicamente voy a entender que regularización ambiental tiene registro ambiental y licencia ambiental, ¿sí? Y adicionalmente voy a tener la posibilidad de que por ciertas condiciones va a aparecer un certificado, es decir, un certificado ambiental que no necesariamente es una regularización, ¿sí? Les hago esta introducción previa porque eso vamos a ir desarrollándolo en las clases de hoy y de mañana para que quede totalmente claro. Simplemente la premisa que hago en este momento es que no vamos a partir de ahora a asimilar única y exclusivamente la licencia ambiental, la regularización, y que ustedes a partir de este momento van a tener unas categorías más de distinción en función de lo que la señorita Roda nos acaba de recordar, que la clase anterior distinguía precisamente que los proyectos, actividades u obras van a tener un impacto y van a tener un riesgo. Esa situación va a encadenar que la autoridad ambiental me dé una u otra regularización ambiental. ¿De acuerdo? Entendido este tema, simplemente voy a dejar aquí anotado que la regularización ambiental considera, como dijo la señorita Jaramillo, la actividad principal más su actividad complementaria. Y que aquí yo voy a tener las características propias del proyecto, actividad u obra, y voy a tener aquí su consideración de impacto y de
riesgo ambiental. Es decir, todo esto forma parte de la regularización ambiental. Si de pronto se me fue la clase anterior, aquí está el momento del intercambio del agua tibia, todo lo que les estoy yo planteando en estas clases, todo está regularizado en nuestro código. El ejercicio que estoy haciendo yo acá es una explicación bastante sistemática y lo que es la práctica, cómo realmente funciona este tema. Pero sí les había indicado que todo esto está a partir de los artículos 172 del CODA y 420 de su reglamento. Y van a poder ir viendo cómo se van interactuando una y otra norma. Críticas o complicaciones que yo tengo a veces en el CODA es que me aborda la temática demasiado general. Me pone unas ideas, unos conceptos y yo necesaria y casi obligatoriamente tengo que irme a su reglamento para entender los mecanismos como realmente se va dando la regularización. Dentro de estos parámetros yo voy viendo unas pequeñas consideraciones de tipo general, es decir, que aplican para todos los procesos de regularización ambiental. Primero, entender aquí cuáles son las partes, o más denominado componentes, del PAO, proyecto, actividad u obra. Creo que ya les expliqué la clase anterior. No todos los procesos de regularización quieren decir que yo tengo un proyecto, actividad u obra. Ya les había indicado que a veces es proyecto, que a veces es actividad, a veces es obra. A veces puede llegar a ser los tres. Pero, insisto, nuestra regularización o regulación ambiental habla siempre de este proyecto, actividad u obra. Esta parte es relevante entenderlo porque yo necesariamente, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico, obligatoriamente tengo que incorporar todos los elementos, partes, componentes que forman mi proyecto. Y esto puede llegar a incluir una parte preoperativa, la parte operativa, la parte de cierre e incluso la de abandono. Es decir, toda la vida de mi proyecto yo voy a tener que considerar todas sus partes y sus componentes. ¿Qué tipo de partes o componentes para mí van a ser relevantes aquí? Uno, las construcciones, las instalaciones. ¿En qué parte va eso? O sea, esto de operativo, operativa, de cierre y abandono, ¿en qué parte y por qué después tenemos? Ya, ¿por qué hago referencia a esta parte? Es porque yo cuando estoy planteando el proyecto de regularización, mi primera cosa que va a estar en mi cabeza va a ser esta, mi actividad principal. Vuelvo a las de alto impacto, las mineras. Entonces, si yo pienso mi actividad principal en minería es precisamente el aprovechamiento del recurso minero. Y la complementaria, como decían nuestros compañeros, ¿qué más necesito yo realizar la parte de la minería en estricto sentido para que se dé paso a mi proyecto? Entendido eso, dentro de mi actividad principal y dentro de mis actividades complementarias, yo voy a tener partes y componentes. Y estas partes o componentes yo voy a poder encontrarlo desde una fase preoperativa, ya cuando el proyecto está en marcha, o si es que el proyecto ya se cierra, o incluso si ya no me interesa, le dejo ahí abandonado, ¿sí? Es decir, va a estar interactuando todo eso. ¿A qué me refiero con esto? Ya un ejemplo claro. En una fase preoperativa, en un tema minero, resulta que yo quiero hacer un campamento. No voy a hacer en estricto sentido ya la actividad, no voy a extraer el mineral, pero voy a hacer unas oficinas y voy a hacer un campamento. Es decir, en la fase preoperativa, dentro de las partes y componentes, va a estar una construcción. ¿Sí? Ejemplo, ya dentro de la fase operativa, yo voy a encontrar, yéndome al
el ejemplo, ya una infraestructura. En el caso que les estoy poniendo como ejemplo puede ser la Bocamina. Es decir, yo ya tengo que decir que voy a hacer un túnel a través del cual voy a llegar al cuerpo mineralizado y voy a extraer. Pueden incorporar cualquier tipo de modificaciones, acceso o en sí ocupación. Esto a manera de ejemplo. ¿Cuál es mi objetivo de esta explicación? Es que ustedes puedan comprender que un proyecto en su actividad, proyecto, actividad o en su actividad principal o complementaria va a estar incorporado varios elementos y componentes. Sugerencia aquí es tener muy pendientes estos elementos, porque si de pronto, a veces porque me conviene o a veces porque quiero demostrar a la autoridad que no estoy generando un impacto grande, resulta que no informo alguna de estas actividades y eso puede generar una contradicción y posteriormente un problema sancionador, porque yo estoy siendo autorizado para realizar un proyecto, actividad u obra en una determinada condición, y si esa condición no fue informada al inicio, en otras palabras, así tenga mi licencia, mi regularización, me pueden llegar las sanciones, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con este tema, para no tener de pronto una complicación de tipo sancional. ¿Está claro esta parte a que me quiero llegar con la explicación? Perfecto. Primera consideración de tipo general. Todo proceso de regularización debe incorporar sus partes y componentes con la explicación que estamos dando desde la fase preoperativa hasta su cierre. Segundo elemento de consideración general, que se refiere al catálogo de actividades, catálogo PAO. El catálogo de proyectos, actividades u obras. Este catálogo es una competencia exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional. Y esto se traduce de manera simple en un listado. ¿Un listado de qué me van a decir ustedes? Un listado precisamente de ese conjunto de proyectos o actividades u obras que la Autoridad Ambiental Nacional le ha ido categorizando. ¿Categorizando en qué? En algo que la señorita Rodas al inicio de la clase ya nos hizo una mención. Es el nivel de impacto o riesgo ambiental que puede llegar a generar ese proyecto, actividad u obra. Es decir, este listado a mí me va a dar una correlación en un primer momento entre ese nivel de riesgo e impacto ambiental. ¿Recuerdan ustedes que la clase anterior nosotros ya vimos aquí que uno de los niveles de riesgo e impacto ambiental está uno que denominamos no significativo o no sustancial, que a veces llaman los T. Tengo aquí el bajo, el medio y el alto. Esos son los riesgos e impactos ambientales que ha considerado nuestro ordenamiento jurídico. Pero en este listado, adicionalmente lo que ha hecho el Ministerio del Ambiente es categorizar de tal manera que yo empiezo a correlacionar que la primera categoría, no significativo, no sustancial, su categoría precisamente es 1. Bajo viene siendo el 2, medio viene siendo 3 y el alto viene siendo el 4. Es decir, yo vengo a tener una relación en este sentido y el catálogo a mí
que a ustedes, si tienen un requerimiento, una necesidad de asesoría, nos va a dar una respuesta. Si llega a consultarles un cliente, que insisto, puede llegar a ser, ejemplo, estoy viendo al señor Quito Isaca, que de aquí viene a ser nuestro nuevo alcalde de Cuenca, y va a hacer un proyecto, una actividad, una obra. Lo primero que voy a revisar es primeramente si esa actividad, proyecto u obra, bajo qué categoría se encuadra en función del catálogo que ha establecido la autoridad ambiental. Y en función de esa respuesta, yo voy a verificar qué tipo de regularización ambiental me aplica para ese proyecto o actividad u obra. La facilidad que ese catálogo, que es un documento, que ustedes fácilmente lo ponen en el Ministerio del Ambiente y la Transición Ecológica, catálogo de proyectos, actividades u obras, van a ver que es un documento extenso, de tal manera que, incluso si fuese una actividad privada, hacer el señor Revelia le contratan de asesor jurídico para que vea si es que ese proyecto de 200 hectáreas de producción de banano en el Guabo, ¿necesita o no necesita licencia ambiental? Entonces, ¿qué dice el señor Revelia? Chuta, para no complicarme mucho, voy a ir al catálogo, pongo banano y me va a salir el listado. Más de 200 hectáreas, ¿qué tipo de categoría tiene? Por lo tanto, ¿qué tipo de riesgo e impacto le corresponde? Esa respuesta le va a permitir decir, mire, usted lo que le toca hacer es licenciamiento ambiental. Vamos a seguir avanzando con esta explicación, pero es necesario que esto quede claro y la importancia que tiene precisamente este catálogo de competencia de la autoridad ambiental para poder yo determinar y dar esta primera respuesta que efectivamente va a permitir a mí darme la tranquilidad de saber qué regularización me aplica dependiendo del proyecto o actividad u obra que esté realizando. ¿Está claro este tema? Insisto, este catálogo no está en el código, si bien es una atribución que le da nuestro legislador a la autoridad ambiental, esto está emitido a través precisamente de una actuación de la autoridad ambiental que ha generado ese listado. ¿Está claro esta parte? El código va siempre a asociarse en el momento que nosotros carguemos el proyecto, actividad u obra en el suya, y esa información va a ir reflejando y está asociada normalmente al tipo de actividad económica que se viene realizando. Ejemplo, si es alimenticia, si es agropecuaria, si es extractiva, se va a asociar. ¿Por qué de pronto yo no me pongo en tanto énfasis en ese tema? Porque de hecho ya es un tema un poquito más técnico. Yo les había indicado que este proceso de hecho está liderado por un técnico que nos va a dar esas facilidades y va a decir, miren, su proyecto se encuadra un poco en estos conceptos que nosotros sí debemos saberlo, y es un código XXX. Y eso obviamente, ¿por qué no les digo este dato verano, el código es esto de determinados sectores? Porque eso va variando, y eso tal vez sea una última explicación de este tema, de que el catálogo va a ser actualizado permanentemente. De hecho, la normatividad me dice que tengo que seguir actualizando en función de la realidad que yo vaya teniendo. Sin embargo, sí, como dice la señorita Guamán, es efectivo, yo ahí tengo una categoría, tengo un nivel de impacto y tengo un código que se refiere a la actividad económica que puede llegar a ser vinculada a ese tipo de proyectos. ¿Está claro? ¿Alguna otra inquietud sobre este tema? Siguiente tema de tipo general y que aplica, que debemos conocer respecto de la regularización, es la importancia que llega a tener el SUR. ¿Qué era el SUR, señor Morocho? Sistema Único de Información Ambiental. Sistema Único de Información Ambiental.
nosotros hemos sido tan insistentes en este tema que muchos de los elementos que hemos analizado, revisado y entendido su regularización, Una consulta, en las partes, catálogo y así, ¿son consideraciones generales? sí como unos elementos que involucran a todo el proceso de regularización. Yo les digo consideraciones generales porque si es que reviso una u otra forma de regularización, me aplican estos mismos conceptos, ¿sí? Volviendo a nuestro SUYA, sí, efectivamente es nuestro sistema en donde está la información ambiental. Y vamos a ir notando que para efecto de regularización voy a tener una actividad bastante relevante en el SUYA. ¿Por qué? Porque en este sistema yo voy a cargar la información del proyecto, de la actividad o la obra que va a estar dentro de este proceso de regularización. Nosotros habíamos revisado al momento de nuestra totalidad ambiental que incluso puede llegar a haber conflicto de competencias, es quién mismo es la autoridad que va a darme o no la regularización ambiental. Entendido esto, que el SUYA es en donde cargamos toda la información en el tipo de actividad o obra, yo voy a entender mínimamente que este SUYA me va a responder 3 preguntas relevantes en el proceso de regularización ambiental. Y este SUYA me va a terminar determinando en un primer momento la autoridad competente. Ya casi me anteponer una acción de protección, ya, pero si estaba tan fácil de definir la autoridad competente, ¿para qué nos estresó tanto con las reglas de la competencia? Se podría llegar a pensar, pero si bien el sistema me da una solución ágil, diciéndome si es la autoridad nacional o si es una autoridad acreditada, el conocer las reglas de la competencia va a permitirme destrabar un problema. Vuelvo a mi explicación inicial con el técnico. No somos los abogados los que estamos proponiendo el proceso de regularización, por lo general es un técnico. Y a veces el técnico presenta el trámite, presentando el trámite al día 5 o 6, ya tiene un primer problema jurídico. No sabe quién mismo es quien va a regularizar. Si es el gobierno autónomo descentralizado o si es la autoridad ambiental. Y a mí me han pasado casos en donde he visto que en este problema, paso 1 de la regularización, resulta que se ha quedado trabado el trámite año y medio y no saben cómo destrabar ese problema. Es aquí en donde aparece nuestro querido abogado a ayudar a destrabar el problema y muchas veces con ese sustento jurídico que revisamos las clases anteriores, reglas de competencia. A ver quién mismo tenía la atribución para solucionar este problema. A pesar, insisto, que el SUYA ya me arroja un resultado, yo puedo llegar a tener problemas que el SUYA me puede decir, chévere, aquí es el GA de Cuenca. Voy a ver el GA de Cuenca, ¿sabe qué? Yo no puedo. Empezó el problema, ¿sí? Por eso vimos reglas de competencia, a pesar, insisto, de que el SUYA me dé esta primera solución. Segundo elemento que me va a responder el SUYA, al momento que yo cargue esta información, es determinarme precisamente el nivel de impacto y del riesgo ambiental. Es decir, yo aquí ya voy a saber si es que se aplica lo que anteriormente revisamos, si era no significativo, si era bajo, si era medio, si era alto, y si estoy con una u otra categoría que nosotros revisamos hace un momento. ¿Sí? Vamos a ir correlacionando, pero aquí al cargar la información yo ya lo voy a saber. Y si es que obviamente yo esta información ya la tengo por defecto, me va a dar una tercera respuesta: el tipo de regularización que aplica. Es decir, conocido esta información de impacto-riesgo, yo voy a saber si precisamente o no tengo que regularizarme, es decir, me saca un certificado ambiental,
o si es que requiero hacer registro ambiental o si debo hacer licencia ambiental para mi proyecto, actividad u obra. Esto es relevante, insisto, para todo el proceso de regularización porque aplica si es uno, si es otro, mismo concepto. Sí, pero no se olviden las explicaciones previas que ya habíamos tenido sobre reglas de competencia y conceptos generales de calidad ambiental. Tercer elemento. Certificado de intersección. Perdón, estoy fumando como abogado. Necesito un tren. Certificado de intersección. ¿Qué es el certificado de intersección, señorita Ceballos? ¿Se acuerda usted? ¿Qué dijimos que es un certificado de intersección? ¿Alguien se acuerda qué es un certificado? El certificado de intersección era un documento que nos mostraba si nuestro proyecto va a estar intersecando o está dentro de zonas áreas protegidas, áreas de patrimonio forestal o zonas intangibles. Perfecto. ¿Por qué es importante el certificado de intersección? Porque obviamente yo voy a cargar mi información en el suya y el primer paso que por defecto voy a hacer para una regularización ambiental, es decir, entro al trámite dando mi impacto evaluador de certificado de intersección. ¿Qué quiere decir esto? Es saber si realmente estoy, como dice la señorita Guama, dentro de una área, dentro de una zona que puede tener unas condiciones especiales o si realmente estoy dentro de una área cuya regularización es el tipo general. Pero yo voy a dejar aquí explicando algunos elementos sobre el certificado de intersección. Esto como en paréntesis. Esto es obligatorio dentro del proceso de regularización ambiental. No puedo eludir. Tengo porque tengo que sacar inicialmente el certificado de intersección. En segundo lugar, yo dejaré explicando que esto es un documento de tipo electrónico. Un documento electrónico que obviamente se va a basar en el sistema de coordenadas establecida por la Autoridad Ambiental Nacional. Si bien esta explicación va a ser un poco técnica, pero normalmente nuestros proyectos, cualquiera que sean aquí en el Ecuador, se basan en dos sistemas, que es que nuestros técnicos dicen o es el PSAT 56 o el WGS. ¿Eso qué quiere decir? Si algún rato se topan con ese tema, es que normalmente un proyecto tiene un polígono, es decir, un área que dice que del punto 1 al punto 2 al punto 3 puede llegar hasta el punto 1000, cierra un espacio específico en donde está ubicado mi proyecto o actividad u obra, y este proyecto, esta área, este cuadrado, rectángulo, la figura que sea, se emplaza dentro de un sistema de coordenadas. Es decir, la autoridad ambiental tiene graficado, hecho un mapa en donde me dice, este es el Ecuador. Dentro del Ecuador, tales coordenadas son de un área protegida, tales coordenadas son de un patrimonio forestal. Esas coordenadas que están formando parte de este sistema, se establece sobre ello mi proyecto, para ver si realmente las coordenadas de mi proyecto están dentro de las coordenadas de esas zonas que tienen una regularización especial. Todo esto obviamente va a tener sus técnicos y verificación en el suya, porque este documento electrónico se genera dentro de estos sistemas y responde precisamente a este sistema de coordenadas. Y perfecto, aquí lo que nos dice la señorita Guama, lo que me termina determinando este certificado de intersección es que efectivamente mi proyecto, actividad u obra
intersecta, es decir, está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del SNAP, del patrimonio forestal y dentro de áreas o zonas intangibles. Aquí yo les voy a hacer una pregunta. Nosotros en calidad ambiental, cuando empezamos este tema, dijimos que el rol de la Autoridad Ambiental Nacional quedaba como competencia exclusiva ciertos proyectos, actividades u obras y ciertas regulaciones en áreas específicas. ¿Qué pasa o de competencia de quién es? Si en este ejemplo que yo les planteo, resulta que mi proyecto está dentro del bosque protector Moyopón, ¿de quién es la competencia para el proceso de regularización ambiental o calidad ambiental? Señorita Ortiz. Yo estoy proponiendo un proyecto, saco mi certificado de intersección y me dice que estoy dentro del bosque protector Moyopón. ¿De quién es la competencia? De la autoridad ambiental porque siempre está dentro de las competencias exclusivas y es que el reglamento quiere. Perfecto. No se olviden de este texto. El momento que yo saco un certificado de intersección y su respuesta es ok, por la revisión de las competencias exclusivas que nosotros vimos, el ok de esto implica que su intervención es de la Autoridad Ambiental Nacional por competencias exclusivas que están dentro del código. No se olviden que nosotros ya revisamos de qué estaba conformado el patrimonio forestal y dijimos bosques primarios, vimos bosques protectores, entre otros elementos. Entonces, si alguna de esas categorías sale dentro de mi certificado de intersección, mi respuesta es que la autoridad ambiental se encargará de dicho proceso de regularización ambiental. No se olviden también aquí, por eso es importante hacer esa revisión conceptual de estas instituciones del derecho ambiental, porque recordarán ustedes que en el SNAP no es que puedo hacer cualquier actividad. En el patrimonio forestal también estaban limitadas ciertas u otras actividades y lo mismo en zonas intangibles. Por eso es importante relacionar esos conceptos para aplicarlos después en estos procesos de regularización ambiental y ver si efectivamente compatibilizan estas categorías con un proyecto, actividad u obra que yo puedo llegar a desarrollar. Un tema. ¿Qué pasa si es que aquí me sale que sí, efectivamente yo estoy intersectando? Aquí, por defecto, el proceso de regularización va a provocar que yo tenga que sacar, y más que yo, la autoridad ambiental deba emitir un informe ambiental de viabilidad. Si es que no estoy intersectando, todo bien, no pasa nada. Continúo con mi proceso de regularización y de hecho pasaría a verificar los requisitos específicos de lo que me tocaría aplicar, si es registro o si es licencia ambiental. Pero si es que estoy intersectando, la norma me obliga a que yo tenga que sacar un informe ambiental de viabilidad. ¿Qué implica este informe? Es que yo debo tener aquí la Autoridad Ambiental Nacional que determina los requisitos específicos y especiales que yo debo cumplir si es que quiero realizar una actividad, proyecto u obra dentro de una área que puede ser el SNAP, patrimonio forestal o áreas intangibles. Es decir, aquí me ponen una camisa de fuerza, unas reglas especiales, especialísimas, que yo debo cumplir si es que mi proyecto o actividad u obra está dentro de estas áreas consideradas por una regularización particular. El día de mañana me recuerdan, por favor, hacer un ejemplo para que se entienda precisamente este tema, porque ustedes me van a decir,
¿Qué pasa si aquí en el SNAP estoy proponiendo un proyecto extractivo? ¿Qué pasa si es turístico? ¿En qué condiciones sale este informe de viabilidad? Pero eso vamos a verlo el día de mañana, porque ahí estamos. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Gracias, doctor.